La sucesión de nuestro huerto. La parroquia de Tambillo ha pasado por una sucesión de cambios continuos en el ecosistema a través del tiempo. Históricamente era un sitio de descanso y abastecimiento. Después empezó su parroquialización en el año 1883, pobladores considerando una zona de vida, aprovechando los suelos fértiles y los ríos de vertientes naturales. Al pasar el tiempo aumentó la población, construyeron carreteras y el inicio del ferrocarril, que ha ido modificando tanto el ecosistema, la agricultura y la ganadería. La transformación de nuestro huerto. En la parroquia de Tambillo, desde sus inicios, presenta tener suelos fértiles y productivos. El cultivo se ha ido transformando en su transcurso del tiempo de 20 días, apareciendo sus hojas pequeñas de color verde, su tallo de color rojo-verde. En el transcurso del crecimiento del cultivo hubo constantes lluvias, permaneciendo el suelo húmedo, ayudando en el crecimiento a nuestro cultivo. La evolución de nuestro huerto. El cultivo del rábano podemos aplicar el postulado de Darwin, la selección natural, que menciona que las poblaciones se adaptan en su entorno con el paso del tiempo, dependiendo del medio ambiente. En nuestro caso, en el desarrollo de nuestro cultivo del rábano, se ha desarrollado o ha ido creciendo dependiendo del clima, suelo, humedad. El rábano se va adaptando sin la intervención de la mano del hombre, aprovechando los recursos que le da este ecosistema. El cultivo del rábano tiene una relación intraespecífica. Existe la relación colonial, porque al momento de sembrar pocas o muchas semillas, al pasar el tiempo se va generando una colonia de rábanos, que entre ellas se pueden ayudar unas con otras. Sucesión en el huerto. Mi huerto está ubicado en la parroquia de Aloa, se encuentra a una altitud de 3040 metros sobre el nivel del mar y un promedio de temperatura anual de 12 grados centígrados. Esta parroquia ha pasado por una sucesión de cambios continuos en su ecosistema a través del tiempo. A sus inicios no era poblado y se puede considerar la existencia de bosques y páramos al estar ubicada en las faldas del volcán Corazón, que tiene una flora y fauna abundante. Al pasar el tiempo se ha dado cambios acumulativos como la ubicación de poblados y modificación tanto para la agricultura y la ganadería, que hasta la actualidad es el sustento principal de la parroquia. Transformación. El huerto ubicado en el barrio El Cortijo de la parroquia de Aloa ha pasado por una transformación al ser anteriormente terreno de césped usado para recreación privada familiar. En la actualidad se ha modificado para usarlo como terreno de cultivo de rábano, col, brócoli, coliflor, entre otras. Evolución del huerto. Al cultivo de rábano lo podemos relacionar con el postulado de Darwin, ya que el rábano es propio de los climas templados y ha ido automejorando para adaptarse y desarrollarse también en climas fríos y así luchar para sobrevivir. A su vez, el rábano se desarrolla en periodos de tiempo cortos, generando así la sobreproducción y estabilidad del mismo para ser mejor aprovechado por el consumidor en general. El rábano presenta una herencia de estas variaciones favorables, ya que en la actualidad, según la ubicación del huerto, se ha desarrollado con éxito a pesar de estar sometido a unos climas fríos que oscilan de 4 a 13 grados centígrados. Relación interespecífica de parasitismo. A nuestro cultivo de rábano lo hemos relacionado con el parasitismo, considerando a las plagas uno de los principales atacantes de las plantas de rábano. Entre las plagas que afectan el desarrollo del rábano están la oruga de la col y el pulgón. El pulgón es el que más daños causa, ya que consume la savia de la planta y a su vez produce un líquido azucarado que tapona los estomas de las plantas y favorece el crecimiento de los hongos, y además los pulgones son transmisores de diversas enfermedades producidas por virus. El sector San Felipe ha tenido sucesiones de cambios continuos en su ecosistema. Antiguamente, en la época de Huasipungo, San Felipe era un sector agrícola de producción de harina y su vegetación era muy abundante. Hoy en la actualidad es conocido como un sector industrial de producción de bloque, debido a los cambios de actividad económica, ya que es un sector minero que cuenta con la materia prima para la producción de bloque y como efecto carece de vegetación y de otros recursos naturales debido al crecimiento urbano y la población. Transformación del huerto. Esta parte del terreno antes de implementar el huerto familiar fue utilizado para la crianza de gallinas que ocupaba toda la cuadra del terreno. Debido a la pandemia desde el año 2020 ya no se ha dado esta actividad pecuaria. Desde ese entonces, mediante los procesos de preparación de tierra, ahora esta área se utiliza para el huerto familiar. El huerto desarrolla una evolución en base a la teoría planteada por Darwin y Wallace, en la cual determina el postulado de la sobrevivencia del más apto. Se implementa este postulado debido a que en el sector San Felipe existe mucha contaminación por la actividad de la industria bloquera y las actividades mecánicas de vehículos, las cuales generan contaminantes tóxicos al suelo, aire y agua, debido a que el huerto se encuentra ubicado cercana a estas actividades que contaminan y alteran las condiciones del medio ambiente. Como efecto, no se ha desarrollado de la mejor manera el crecimiento del cultivo. En el huerto se evidencia el desarrollo de una tercera parte del cultivo, las cuales han adoptado a las condiciones ambientales presentes del lugar de cultivo, y una parte no se adopta a las condiciones ambientales, por ello no tiene ningún desarrollo ni evolución. Los seres vivos se relacionan entre sí para crecer, alimentarse
alimentarse o reproducirse. En el huerto hay una relación interespecífica por competencia entre dos especies debido a que alrededor de nuestro cultivo hay malas hierbas. Entre estas dos especies, cultivo de acelga y las malas hierbas, compiten para obtener nutrientes y microorganismos del suelo para su sobrevivencia. Sucesión en el huerto. La cobertura botánica que se observa actualmente en la parroquia Maguaña ha sufrido modificaciones considerables de lo que fue su composición original. Todo esto a causa de la intervención del hombre. La parroquia mantuvo una serie de cambios en su ecosistema y que de cierta manera son propicias para el desarrollo de la práctica de la agricultura. Transformación. La parroquia de Maguaña se caracteriza por un clima templado y desde sus inicios ha presentado tierras productivas, de modo que se ha ocupado una parte del huerto familiar ubicado en esta parroquia para el cultivo de una nueva hortaliza, la cel. Pasado los 15 días de haber realizado el cultivo, presenta lo siguiente: la planta alcanza una altura de 7 centímetros, tallos que miden de 2 centímetros a 2.5 centímetros de largo. Cada planta evidencia hojas verde brillante, ligeramente gruesas y largas. Evolución. Considerando los postulados Darwin y Lamarck, el que se asocia con más ponencia es el de Darwin, ya que este nos dice que un individuo en pleno desarrollo se adapta al entorno que se encuentra expuesto, dando como resultado nuevas capacidades de supervivencia, todo esto sin la intervención del hombre, de manera que el cultivo, en este caso acelga, se desarrollará conforme vayan influyendo las variables meteorológicas, suelo y microorganismos que se encuentran presentes naturalmente en el huerto. Relación interespecífica. En el inquilinismo, el individuo se refugia en el cuerpo, beneficiándose el inquilino, y el otro individuo no se beneficia ni se perjudica. Esta relación interespecífica se vincula con nuestro huerto, ya que se halla la presencia de insectos u otros organismos que de cierta manera habitan en nuestro cultivo, sin afectarlo y sin favorecerlo, es decir, tienen efectos neutros. El huerto número 5, la sucesión del ecosistema en sí en la parroquia de Tumbaco ha sido bastante amplia, ya que antes Tumbaco era solo una hacienda y poco a poco se ha ido creciendo en la población. Por lo tanto, en su ecosistema ha ido cambiando, además que no posee de muchos terrenos agrícolas. En ciertos casos existen huertos familiares privados y algunos de estos los hacen de un sustento económico. La transformación de este huerto no es mucho, ya que ya era un huerto familiar privado y por lo tanto se ha ido implementando simplemente la nueva hortaliza del rábano. La transformación de nuestro hortaliza del rábano ha sido, que ya lleva 20 días, ha sido que sus hojas han ido siendo verdes claras y sus tallos un poco rosados. Bueno, en la evolución que podemos hablar del terreno en sí sería con el huerto postulado legal, que también sería la selección natural, ya que se va adaptando a los cambios de clima, a los cambios de temperatura también, y también en sí a los suelos, ya que cada suelo es diferente. En este caso también puede cambiar el sabor, el olor y el color y tamaño de la hortaliza dependiendo de la transformación del suelo y en sí su evolución, es decir, que se irá adaptando a los... El huerto está ubicado en la parroquia Belisario Quevedo, la cual hace 50 años estaba cubierto por un suelo rocoso y bosques grandes que no dejaban pasar la luz solar. Debido a la intervención del ser humano, actualmente el 41% del territorio presenta pendientes aptas para la agricultura, por lo que es un sector ampliamente agropecuario, donde se produce todo tipo de hortalizas, granos o árboles frutales. En el caso de nuestro pequeño huerto, después de 20 días podemos evidenciar cómo nuestro cultivo se encuentra más grande y cómo sus hojas se encuentran más anchas y presentan un color verde más claro, al igual que sus tallos, que se encuentran más largos y presentan en algunos casos un color verde rosado. El suelo permanece húmedo debido a las constantes lluvias que se han presentado, y de igual manera podemos evidenciar otras pequeñas plantas que están creciendo dentro de nuestro huerto. Nuestro huerto se relaciona con el postulado de Lamarck, el cual propone el automejoramiento de las especies. En este caso, la acelga presenta dos variedades, la acelga común o la acelga forrajera. Estas variantes se dan con el fin de adaptarse a los cambios climáticos. En nuestro huerto también se presenta una relación intraespecífica gregaria, ya que contamos con un huerto de policultivos, es decir, aparte de la acelga tenemos sembríos de otras plantas, las cuales van a ayudar a la acelga como medio de abono natural o de protección ante plagas o enfermedades, y de igual manera van a traer más nutrientes para nuestra hortaliza. Sucesión huerto. Mi huerto está ubicado en la provincia de Pichincha, en la parroquia Guamaní. Esta parroquia ha tenido sucesión de cambios continuos en su ecosistema. Antiguamente era un sector agrícola de producción de maíz, quino, chocho, calabaza, cebada y trigo. En 1974, con la llegada de la Cervecería Nacional, creció la producción de trigo y cebada, ya que permitió el transporte de trigo y cebada a nivel nacional y su vegetación era muy abundante. Hoy en la actualidad es conocida como un sector industrial de producción de harina, debido a los cambios de actividad económica, ya que es un sector industrial. Actualmente carece de vegetación y de recursos naturales, debido al crecimiento urbano de la población. Transformación en el huerto. Ha tenido una transformación ecológica, debido a la actividad humana.
ya que antes de realizar el huerto, el lugar fue utilizado para la crianza de ganado vacuno, que ocupaba todo el terreno. Desde más o menos el año 2000 ya no se da esta actividad. Desde ese entonces, mediante los procesos de preparación de tierra, se usó para la agricultura. Años después, mediante la urbanización, se construyó a sus alrededores y ahora esta vez utilizada para el huerto familiar. Evolución del huerto. El cultivo de rábano lo podemos relacionar con el postulado de Dalton, ya que el rábano es propio de los climas templados y ha ido mejorando para adaptarse y desarrollarse también en climas fríos, y así luchar por sobrevivir. A su vez, el rábano no requiere de mucho cuidado y se desarrolla en periodos de tiempo cortos, generando así la sobreproducción y estabilidad del mismo para ser aprovechado por los consumidores en general. En la actualidad se ha desarrollado con éxito a pesar de estar sometido a un clima frío. Relación interespecífica en relación al huerto. Existe la relación de neutralino y el cultivo del rábano, en el momento en que las lombrices transportan nutrientes y minerales hasta la superficie mediante sus desechos. Túneles que excavan oxigenan la tierra de nuestro cultivo de rábano. Los lombrices a su vez se benefician por el alimento obtenido. Como otra, el ciclo del carbono. Este elemento se encuentra en los seres vivos, en la atmósfera, en la tierra y en el agua. Todo inicia en la composición del dióxido de carbono en la atmósfera. Este dióxido de carbono es capturado por las plantas para realizar el proceso de fotosíntesis, transformando en materia orgánica. Los animales herbívoros se alimentan de estas plantas y así pasa el carbono de las plantas a los animales. Cuando los consumidores o seres vivos mueren, los hongos y las bacterias ayudan en la descomposición de sus restos, incorporando una parte del carbono al suelo, mientras que la otra parte es liberada a la atmósfera para empezar nuevamente con el proceso. El ciclo del azufre, pues el ciclo del azufre se refiere a los cambios biogeoquímicos del mismo y la forma en que se encuentran en la naturaleza. Este, al igual que otros ciclos biogeoquímicos, permite que todos los seres vivos tengan una función correcta en sus organismos, como por ejemplo promueve la asimilación de enzimas, vitaminas y proteínas indispensables para la vida. Comencemos la explicación sobre este ciclo, pues este ciclo comienza con la expulsión de azufre por erupciones volcánicas que llega a la atmósfera como dióxido de azufre y sulfato de hidrógeno. También puede llegar por medio de las industrias al producir gases. Pero ¿qué sucede con el sulfuro de hidrógeno y con el dióxido de azufre? Pues el sulfuro de hidrógeno, al estar en contacto con el oxígeno, se oxida generando el sulfato que llega al suelo y al agua por medio de las lluvias. Un punto también importante de este ciclo son las lluvias ácidas. Esta es una precipitación que genera azufre y puede regresar al suelo para seguir el ciclo o puede ser absorbido directamente por las plantas desde la atmósfera. Ahora, el óxido de azufre, pues este es absorbido por las plantas directamente desde la atmósfera. A su vez, las plantas absorben el sulfato del suelo o del agua a través de sus raíces, que les ayuda a realizar sus funciones vitales. Estos los transforman en sulfatos y así el azufre pasa al organismo de los animales herbívoros, los cuales continúan con la cadena trófica y el azufre continúa su ciclo contribuyendo con nutrientes a los consumidores. Cuando estos animales mueren o por medio de sus heces, los organismos descomponedores como bacterias y hongos los convierten nuevamente en sulfatos y partículas orgánicas, por el cual se van a realizar dos procesos. Uno es que el azufre de los aminoácidos de los cadáveres pasan al suelo y se transforman en sulfuro de hidrógeno gracias a las bacterias que nutren nuevamente al suelo. O el otro es que en el proceso del azufre se oxida para producir el sulfato para ser absorbido nuevamente por las plantas y así iniciar nuevamente el ciclo del azufre. Bueno, en este caso vamos a hablar sobre el ciclo biogeoquímico del fósforo. Bueno, en sí, en uno de sus primeros procesos es cuando el fósforo se encuentra en la naturaleza como fosfatos y son poco solubles del agua. En buenos suelos agrícolas el fósforo está disponible en forma de iones de fosfato y bueno, este luego pasa a las plantas que absorben los iones de fosfato y los integran a su estructura en diversos compuestos. Luego de esto viene el tercer paso, que son cuando los animales herbívoros en sí toman los compuestos de fósforo de las plantas y los absorben mediante el proceso de digestión para luego venir a la descomposición de los organismos o sus desechos, que serían en este caso los depredadores de los animales herbívoros. Se regresa al suelo como fósforos y este se va formando en rocas y esto se regresa lentamente al ambiente para luego en el mar los productores en sí, el plancton, absorbe fosfatos disueltos en el mar y este se pasa a los consumidores para hacer un ciclo corto en el mar y así descomponerse de los organismos y desechos que dan el fósforo al mar, en donde ocurre la nueva formación de roca. El ciclo del nitrógeno es el circuito biogeoquímico que suministra el nitrógeno a los seres vivos y los mantiene circulando en la biosfera. El nitrógeno se encuentra en la atmósfera en una proporción de 78% en forma molecular, la cual no puede ser utilizada directamente por los animales ni por las plantas. Por esta razón necesita mecanismos de fijación y transformación. Las algas y las bacterias son las encargadas de fijar nitrógeno en el suelo. Una vez fijada y transformada, los nitratos son absorbidos por las plantas y estos son absorbidos por los herbívoros y los herbívoros por los carnívoros. Nitrógeno regresa al suelo a través de excreción y cuerpos muertos, y esto a través de una serie de bacterias es transformado en amoníaco, amoníaco en nitritos y nitritos en nitratos, y esto es transformado nuevamente en nitrógeno gaseoso y es vuelto nuevamente a la atmósfera.